Ay, Dios mío, lo que está pasando con Can Yaman. Es que no para. De verdad, este hombre nos tiene a todos al borde del asiento. Ahora resulta que ha confesado su amor, y que esa confesión ha sido la causante de romper su relación. Venga ya. ¿Cómo es posible? A ver, que yo me entere. O sea, imagínense la escena. Uno está súper feliz con su novio o novia, todo bonito, y de repente suelta el bombazo de que está enamorado de otra persona. ¿Pero quién hace eso? Es que es de película, ¿no? Y encima, si hablamos de Can Yaman, que ya sabemos cómo es él, que no tiene pelos en la lengua y que su vida privada, es un auténtico culebrón. Para ser honestos, esto huele a drama puro. ¿De quién estamos hablando exactamente? Se rumorea mucho, se habla de muchas cosas, pero yo creo que lo que realmente ha pasado es que ha habido una mala jugada. O una jugada muy bien calculada, vete a saber. Porque Can Yaman, seamos sinceros, tiene un don para dar que hablar. Muchos dicen que ha sido una confesión pública, que se le ha ido la lengua, que a lo mejor la persona con la que estaba no ha aguantado la presión. Pero yo sospecho algo más. A lo mejor esta confesión no ha sido tan inocente como parece. A lo mejor ha sido una forma de quitarse de encima una relación que ya no le interesaba, o de avivar la llama con otra persona. ¿Quién sabe? Es que con este chico nunca se sabe. Piensen en esto, ¿cómo puedes romper una relación confesando tu amor por otro? Si ya estás con alguien, ¿no se supone que ya estás enamorado de esa persona? A no ser que esa confesión sea para alguien que estaba esperando esa señal. ¡Boom! Y la relación actual zas, por los aires. Es como cuando te pillan con las manos en la masa y dices, pero es que yo amo a otra persona. Vaya excusa. Yo creo que lo que está pasando es que Can Yaman está viviendo una etapa súper intensa. Se le ve, no sé, más lanzado, más atrevido. Y estas confesiones, por muy locas que parezcan, le dan vidilla a su imagen, le mantienen en el candelero. Y es que al final, de eso se trata, ¿no? De que se hable de ti, de que generes interés. Y si encima te rompe el corazón, pues mejor todavía para el salseo. Pero, vamos a ver, ¿quién es esa persona que le ha robado el corazón? ¿Es alguien que conocemos? ¿Es una nueva conquista? ¿Es alguien del pasado que ha reaparecido? Las especulaciones están a la orden del día. Y todos estamos intentando encajar las piezas de este puzzle tan loco. Porque si su amor por esa otra persona ha sido tan fuerte que ha tenido que romper su relación actual, es que hay algo muy gordo detrás. Y lo que me da más intriga es la reacción de la persona que ha sido dejada por esta confesión. Imagínate el shock. Estás viviendo tu cuento de hadas y de repente te dicen que tu príncipe azul está enamorado de Blancanieves. Te quedas helada. Yo creo que debe ser un golpe durísimo. Y que esto va a dar para mucho hablar, de verdad. Además, Can Yaman tiene esa cosa de que cuando se enamora con locura, ¿no? Lo hemos visto en otras ocasiones. Es pasional, es intenso. Y si ahora ha confesado su amor, pues seguramente lo habrá hecho de forma muy, a lo Can Yaman. Con mucha fuerza, con mucha verdad, aunque esa verdad duela. Lo que yo me pregunto ahora es, ¿esta relación que ha roto era realmente seria? ¿O era algo más superficial que se ha visto superado por este nuevo sentimiento? Porque si ha sido tan fácil de romper por una confesión de amor a otra persona, a lo mejor no era tan sólida como pensábamos. A lo mejor era más bien una pose, un arreglo. Y ahora, la gran pregunta del millón. ¿Qué va a pasar con Can Yaman y esa persona de la que ahora confiesa su amor? ¿Es este el principio de una gran historia de amor, digna de película de Hollywood? ¿O es solo un romance fugaz que terminará tan rápido como empezó? Porque seamos sinceros con Can Yaman, la intensidad dura lo que dura, pero cuando está con todo. ¿Y ustedes qué piensan de todo esto? ¿Creéis que ha sido una confesión sincera y valiente, o una jugada maestra para reavivar su fama? ¿Y qué opinan de la persona que ha sido el otro /A en esta historia? ¿Se imaginan estar en esa situación? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Quiero saber su opinión.